Hola gente, acá les traigo esta historia que sería como una versión de prueba para ver si les gusta. Sé que dije que no iba a poder continuar mis otras teorías, pero quería probar para ver si puedo mejorar o cambiar mi historia anterior de Tanjiro, y también para ver qué les parece. Recuerden que lo hago lo mejor que puedo y que estas historias son con fines de entretenimiento personal y público. Sin nada más que decir, comencemos para ver cómo va esta historia. Todo lo que se usa en este video no son de mi propiedad, crédito a sus respectivos autores. La batalla final contra Muzan continuaba, y la luz del sol ya comenzaba a iluminar el horizonte, mientras Tanjiro se mantenía firme en su lucha. Cada movimiento que hacía le costaba más esfuerzo, su cuerpo estaba al límite, pero sabía que la victoria era posible. La regeneración de Muzan no cesaba, pero el joven cazador de demonios seguía luchando con la respiración solar, que aumentaba la intensidad del sol y quemaba al demonio cada vez más. 11ª postura halo solar del dragón. Tanjiro, con la determinación de un hombre dispuesto a sacrificarse por la humanidad, adoptó la 11ª postura halo solar del dragón. En este movimiento, se movió entre los ataques de Muzan, evitando sus embestidas mientras lanzaba múltiples cortes certeros. Cada vez que su espada pasaba, la luz solar cortaba y desintegraba partes del cuerpo de Muzan, quien intentaba desesperadamente regenerarse. Con cada corte, Tanjiro sentía como su fuerza disminuía. La sangre seguía saliendo de su boca, pero el sol, el poder de su respiración, lo mantenía en pie, luchando con todo lo que le quedaba. 12ª postura, vals flameante. Tanjiro adoptó la 12ª postura vals flameante, un combo de 2 golpes perfectos. Primero, realizó un ataque vertical de gran potencia, seguido de un corte horizontal, el cual atravesó el aire con la intensidad de una llamarada. El calor y la luz del sol envolvieron la zona, haciendo que las sombras de Muzan se disiparan rápidamente, pero él seguía luchando con su capacidad de regenerarse. El agotamiento se hacía cada vez más evidente en Tanjiro. Sus músculos estaban doloridos, su visión se desvanecía, pero su corazón seguía firme. Sabía que solo quedaba un último paso. 13ª postura combinación de todas las posturas. Tanjiro, ya casi sin fuerzas, adoptó la 13ª postura, que consistía en realizar todas las posturas anteriores en una secuencia perfecta. Cada movimiento estaba conectado con el siguiente, fluyendo de forma casi mágica. El esfuerzo fue colosal, y con cada postura que realizaba, sentía como su vida se escapaba. Sin embargo, el sol continuaba ardiendo en su interior, permitiéndole ejecutar las posturas con la máxima precisión. Con un último grito, Tanjiro completó la secuencia, y el sol alcanzó su punto máximo de intensidad. Cada uno de los cortes y movimientos hacía que Muzan gritara de dolor, sus partes se desintegraban al contacto con la luz solar. Finalmente, el demonio no pudo resistir más, y su cuerpo se desintegró completamente bajo el poder de la luz del sol. Tanjiro, exhausto y completamente drenado de energía, cayó al suelo. Su rostro estaba marcado por la sangre que seguía saliendo de su boca. Había cumplido su misión, pero a un gran costo. Inosuke, Nezuko, Zenitsu, Tomioka y Shinobu corrieron hacia él, pero al ver su cuerpo sin vida, el dolor se apoderó de ellos. Nadie podía creer que Tanjiro Kamado ya no estuviera con ellos. La luz del sol se reflejaba en su rostro pálido, como si estuviera descansando en paz. Shinobu, con el corazón roto, fue la primera en acercarse. La joven cazadora de demonios miró a Tanjiro, recordando los momentos en que él había estado allí para ella, especialmente en la batalla contra Douma, cuando ella había estado a punto de perder la vida. Él la había salvado, le había mostrado un consuelo que nadie más había ofrecido. Con una expresión llena de dolor, Shinobu soltó un grito desgarrador, el cual resonó en el aire, tan fuerte y lleno de sufrimiento que incluso las montañas parecían temblar con su pena. Ella había amado en secreto a Tanjiro, más de lo que jamás podría haber expresado. Él había sido el único que comprendió su dolor, su sufrimiento, y la ayudó a sobrellevar la carga de su propia oscuridad. Ahora, todo eso se desvanecía, y Shinobu se quedó sin palabras. Los demás, Inosuke, Zenitsu y Tomioka, también estaban devastados, pero el dolor de Shinobu era palpable. La joven cazadora de demonios caía de rodillas junto al cuerpo de Tanjiro, sin poder contener las lágrimas. La oscuridad parecía infinita, fría y abrumadora. Tanjiro flotaba, suspendido en el vacío.
Por un momento, pensó que todo había terminado, que su sacrificio había sido el final de su camino. Pero una luz apareció en la distancia, atrayéndolo con una fuerza irresistible. Cuando abrió los ojos, se encontró de pie en un bosque cubierto de nieve. El aire era fresco, y el cielo comenzaba a teñirse de un azul oscuro, anunciando la llegada de la noche. Se sintió extraño, como si algo en su cuerpo hubiese cambiado. Al mirar sus manos, se dio cuenta de que eran más pequeñas. ¿Dónde estoy?, susurró, tratando de entender lo que estaba sucediendo. El crujido de la nieve bajo unas sandalias le llamó la atención. Giró la cabeza y vio a Nezuko, su hermana menor, cargando leña y llamándolo para ir a casa. No era un demonio, sino una niña normal, tal como la recordaba antes de aquella fatídica noche. Nezuko, eres una humana, susurrando. Tanjiro sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a mantenerse sereno. No podía permitirse llamar la atención de su hermana con una reacción inusual. Respiró hondo y le respondió con voz firme. Sí, ya voy. Caminaron juntos hasta su casa, y durante todo el trayecto, Tanjiro observó con detenimiento cada detalle. El humo saliendo de la chimenea, el sonido de sus hermanos jugando, la cálida sonrisa de su madre mientras les daba la bienvenida. Todo era tan real que le resultaba imposible creer que solo fuera un sueño. He vuelto al pasado, este es el día que cambió mi vida. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, Tanjiro permaneció despierto. El recuerdo de lo que estaba por ocurrir no le dejaba descansar. Mientras miraba el techo de la cabaña, sintió una presencia familiar, oscura y aterradora. Salió de la casa en silencio y, al adentrarse en el bosque, vio dos figuras a la distancia. Una de ellas era inconfundible, Muzan Kibutsuji. Junto a él había una mujer de cabello oscuro y ojos carmesí, del mismo tono que los de Muzan. ¿Quién es ella?, se preguntó Tanjiro. Pero descartó rápidamente la idea de averiguarlo. Debe ser solo una ayudante suya. No importa, lo único que importa es proteger a mi familia. Con el corazón latiéndole con fuerza y el odio ardiendo en su interior, Tanjiro se preparó para enfrentarlos. Sabía que estaba en desventaja, pero esta vez no permitiría que su familia muriera sin luchar. Sin dudarlo, se lanzó hacia ellos con toda la determinación que podía reunir, decidido a cambiar el destino. Tanjiro, lleno de furia y determinación, no podía permitir que su familia cayera de nuevo en manos de Muzan. No pensaba en las consecuencias ni en su propio agotamiento. La única idea en su mente era detener al demonio que había destruido su vida. Con una última ráfaga de energía, se lanzó hacia Muzan, el hacha en sus manos, dispuesto a usar la respiración solar. Las primeras posturas fluían como un canto ancestral en su cuerpo, pero algo no estaba bien. El hacha que usaba no era una katana de Nichirin, y aunque la respiración emanaba con el poder del sol, el hacha comenzó a ceder bajo la presión. ¡No!, gritó Tanjiro, sintiendo como la hoja se resquebrajaba mientras intentaba ejecutar la segunda postura, cielo azul. La fuerza de la respiración del sol parecía estar destrozando el hacha, pero aún así, Tanjiro siguió adelante, determinado a cumplir su misión. La hoja se partió con un sonido ensordecedor, y Tanjiro, incapaz de continuar con la respiración al no tener un arma adecuada, se desplomó de rodillas, su cuerpo exhausto. La técnica no podía completarse sin la katana de Nichirin. Muzan, observando la escena con calma, no pudo evitar un leve destello de temor al ver que Tanjiro estaba utilizando la respiración solar. Aquella respiración, que había sido usada por el legendario Yorichi Tsujikuni, casi los había aniquilado en el pasado. Recordar a Yorichi les provocó una chispa de miedo, pero al ver que el niño estaba completamente agotado, y con un simple hacha rota, ese temor pronto desapareció. ¿Un niño, con esto? Muzan sonrió con desdén, pero no dejó de observar al joven con algo de intriga. Tanjiro trató de levantarse para continuar luchando, pero el agotamiento lo venció. Sin previo aviso, Muzan extendió su brazo y lo sujetó por el cuello, inmovilizándolo con facilidad. En ese momento, la mujer que había estado observando la batalla desde un costado dio un paso al frente. Su rostro estaba marcado por una expresión de desaprobación hacia su hermano, y sus ojos carmesí brillaban con una intensidad única. Con una voz firme, pero tranquila, le habló a Muzan. Muzan, déjalo, dijo ella, su tono autoritario cortó el aire. Yo me encargaré de este niño. Tú sigue con lo tuyo. Muzan no dijo una palabra.
Su expresión era impasible mientras, sin una mirada más, se alejó, adentrándose en el terreno donde su familia aún aguardaba su destino. Tanjiro, atrapado por la fuerza de Muzan, vio cómo el demonio se alejaba, sin poder hacer nada. La mujer se acercó lentamente a Tanjiro, agachándose a su lado. Su mirada parecía conflictiva, como si estuviera sopesando sus opciones, pero no mostró más que un leve suspiro antes de hablar con él. «Mi nombre es Hitomi Kibutsuji», murmuró, con un tono melancólico, como si esa revelación fuera la única manera de acercarse a él. «No estoy de acuerdo con lo que hace mi hermano, pero no tengo otra opción». Tanjiro, demasiado exhausto para responder, solo pudo dejarse llevar por el cansancio. La oscuridad lo envolvía cada vez más. Hitomi observó cómo el niño caía al suelo, desmayado por el agotamiento de la lucha que acababa de librar. Sin decir más, se quedó allí, mirando cómo su hermano avanzaba hacia la familia Kamado mientras ella, con un suspiro, se alejaba del niño que había intentado salvar, pensando que había muerto por el cansancio y el frío que hacía en esos momentos de la oscura noche. Tanjiro despertó con un dolor punzante que lo recorrió de pies a cabeza. La frialdad del aire lo envolvía, pero la nieve que cubría el suelo estaba lo suficientemente suave como para indicarle que aún se encontraba en el mismo lugar donde había caído. El recuerdo de la batalla final contra Muzan, su lucha desesperada, y la oscuridad que lo había engullido al final seguían frescos en su mente. Con esfuerzo, se incorporó, sintiendo la rigidez en sus músculos y la pesadez en su cuerpo. Miró a su alrededor, buscando algo familiar, algo que le indicara que todo había sido un mal sueño. Pero lo único que vio fueron las ruinas y la desolación. La nieve cubría el paisaje como un manto blanco, pero lo que más le impactó fue el rastro de sangre que tenía el suelo. Al levantarse completamente, su mirada se dirigió al lugar donde, hace solo unas horas, había sido su hogar. Los recuerdos de su familia, las risas, la calidez del hogar, los abrazos. Todo eso se había desvanecido. En su lugar, encontró un escenario macabro. Su madre, sus hermanos, todos yacían sin vida, masacrados sin piedad. Nezuko, su hermana, a quien había amado con todo su corazón, también yacía allí, con el rostro congelado en una expresión de sufrimiento eterno. El aire estaba cargado con el hedor de la muerte, pero Tanjiro no mostró ningún signo de emoción. Se acercó lentamente a los cuerpos de sus seres queridos. Observó sus rostros, los cuerpos mutilados y destruidos. La furia contenida lo consumía por dentro, pero no dejó que su ira saliera a la superficie. No había tiempo para eso. No había lugar para el llanto ni el dolor. Solo había un objetivo, y era más claro que nunca: vengar a su familia. La nieve se teñía de rojo mientras se arrodillaba frente a las tumbas de sus seres queridos. Sin una sola lágrima, sin una sola muestra de debilidad, sus labios se apretaron en una línea recta. El dolor se acabó, murmuró, su voz fría y distante, casi como si fuera otra persona. El Tanjiro lleno de esperanza, de calidez, ya no existía. Había muerto junto a su familia. Lo único que quedaba de él era un cazador determinado, decidido a destruir a Muzan y su hermana Hitomi. Sin importar los sacrificios que tuviera que hacer. El niño que alguna vez sonreía y se preocupaba por los demás ya no estaba. Lo que quedaba era un ser que solo buscaba venganza, que ya no se permitiría ser vulnerable. Tanjiro se levantó, mirando al horizonte con una frialdad tan absoluta como el hielo que cubría su mundo. Ya no había vuelta atrás. Ya no quedaba esperanza. Solo quedaba un camino: acabar con Muzan y su hermana, así se iría del lugar con rumbo desconocido, mientras que justo después de la partida de Tanjiro una mujer extrañamente parecida a cierto pilar de agua aparecería en el lugar y vería a las tumbas de la familia, así daría un gran suspiro de frustración y arrepentimiento y pediría perdón por su tardanza. Bueno gente, hasta acá llega este capítulo. Sin nada más que decir me despido y hasta pronto.